21, verso 1. Vamos a hacerlo como lo hemos venido haciendo de manera alternada, mis hermanos. Por favor. Dice así la palabra de Dios. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos. Y si alguien nos dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron al asna y al pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y a la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Oremos, hermanos. Padre, queremos darte gracias por darnos la oportunidad de reunirnos como tu cuerpo, como tu iglesia, Señor, para alabarte, para exaltarte, para externarte nuestra gratitud por todas las bondades que has tenido para con cada uno de nosotros, Señor. Gracias por todo ello. Y una de esas grandes bendiciones, Señor, es que nos permitas abrir tu bendita palabra y aprender de tu enseñanza. Señor, por favor, capacítanos hoy, Señor, por tu Espíritu Santo. Enséñanos por medio de tu verdad, comenzando por el predicador, Señor. Yo también te necesito, Padre. Ayúdame, Señor, a trazar bien tu bendita palabra. Aquí estamos, Padre, para escuchar tu voz a través de lo que hoy nos vas a enseñar, Señor, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Si hay algunos eventos, hermanos, a lo largo del año que la iglesia espera, 2 de ellos o 2 de los más importantes y significativos son Navidad, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, recordamos ese nacimiento maravilloso, y otro es la Semana Pascual o la Semana de la Pasión, o como generalmente se le conoce, Semana Santa. Estos eventos son esperados por toda la iglesia. Hermanos, qué bendición para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, venir aquí a este lugar a recordar el acontecimiento, un acontecimiento de suma importancia. Es un acontecimiento importante porque lo vivió Cristo y fue lo que Él vivió antes, durante y después de su muerte. Es lo que estaremos recordando con la ayuda de Dios en esta semana que hoy iniciamos, en este domingo. Por ello, hermanos, estaremos, reitero, esta semana que viene enseñando y meditando en la palabra acerca del Jueves Santo, del Viernes Santo y también del Domingo de Resurrección. Pero realmente pudiéramos decir, hermanos, que la pasión, como se le llama la pasión de Cristo, iba a iniciar precisamente con su llegada a Jerusalén. Esta entrada a Jerusalén ocurre una semana antes de la celebración de la Pascua precisamente. Y vamos a ver el contexto de esto, hermanos, de esta tremenda historia aquí en la Escritura. El relato que acabamos de leer, hermano,
viene describiendo que Jesús y sus discípulos se dirigían a Jerusalén, se dirigían a ese lugar, y una gran multitud seguía a Cristo. Esta multitud se iba, hermanos, se iba incrementando, se iban agregando más personas, ¿sí? Porque estaba Jesús ahí, habían escuchado de lo que Él venía haciendo, habían hecho muchos prodigios y maravillas a lo largo de este trayecto a Jerusalén. Personas que escuchaban ahí en Galilea, en Judea, en Perea y demás lugares acerca, reitero, de los prodigios y las maravillas que a su paso por estos lugares iba realizando nuestro Señor Jesucristo. Si usted recuerda, hermanos, sanó y salvó a dos ciegos, hermanos. Estos ciegos que encontraba en el camino Jesús, clamaron grandemente a Jesús. Y le decían: Señor, ten misericordia de mí. Y aún había personas que, ¿qué le decían a estos hombres? Guarden silencio, cállense. Querían callar a estos hombres que clamaban con todo su corazón a la misericordia de Dios para que Él los sanare. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Tuvo misericordia de ellos. Tuvo misericordia de ellos y los sanó. Les preguntó: ¿qué quiere que haga? Señor, que nos devuelvas la vista. Y así fue hecho. Y no solo los sanó, sino que también, hermano, los salvó. Estamos entrando en contexto. Esto está en Mateo capítulo 20. Recuerde algo importante. Estos eventos, hermanos, que narran los tiempos y los días de lo que llamamos Semana Santa, están plasmados en cada uno de los evangelios. No todos los sucesos se plasman de esta manera. Aquí están en todos los evangelios. De ahí la importancia, hermanos, de lo que hoy vamos a recordar y a estudiar. Venía realizando prodigios y maravillas, salvó a estos dos ciegos. También tuvo un evento, si usted recuerda, que ya estudiamos, un evento con un cobrador de impuestos, con Zaqueo. Un evento que nos sigue maravillando al leerlo, al recordar, al ver la misericordia de Dios, salvando a un hombre que, por ser un cobrador de impuestos, era una persona odiada en aquel tiempo. Pero sabe, tuvo un encuentro con Jesús. Tuvo un encuentro con Jesús que cambió su vida porque el Señor lo salvó. Esto también lo vemos ahí en Lucas 19. Y también hubo un evento maravilloso que rodea lo que hoy vamos a estudiar, hermanos. Esta entrada a Jerusalén de parte de Cristo. Un evento tremendo, hermano. El Señor Jesús había levantado de la muerte a Lázaro. Imagine todos estos eventos realizados al paso de Jesús en su camino a Jerusalén. ¿Cómo no iba a seguir de tanta gente, hermano? Imagínese tan solo que hoy en nuestros días, aquí en Acapulco, pudiéramos ver estos prodigios, hermano. ¿Qué pasaría con la gente? Se levantarían, saldrían de sus casas y buscarían a ese hombre que estaba realizando tales hazañas, tales prodigios, tales milagros. Aquella época no fue la excepción. El levantar a alguien de los muertos era algo que solamente alguien podía hacer. Ese era Dios, hermanos, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, podemos entender o puede usted ver o imaginar la gran cantidad de personas que le seguían. Realmente eran miles, escuche bien, eran miles de personas. Y aunado a eso, hermano, que faltaba una semana para la Pascua. ¿Qué se celebraba en la Pascua? Bueno, se celebraba el hecho de que el pueblo judío había sido liberado de la cautividad de los egipcios. Un evento de suma importancia hasta el día de hoy. Mucha gente seguía al Señor, mucha gente también se dirigía a Jerusalén a celebrar la Pascua. Grandes multitudes de peregrinos que también, como Jesús y sus discípulos, se dirigían a Jerusalén para celebrar ese día
tan importante para ellos que es la Pascua, la gran fiesta anual judía. Varias decenas de miles de personas atestiguaron ese acontecimiento de la entrada de Cristo, un acontecimiento tan importante. Le llaman aquí en la Escritura la entrada triunfal, la presentación oficial, podemos decir, de Jesucristo a Israel como Mesías, como el Hijo de Dios. Y digo entrada triunfal porque vamos a ir entendiendo a la luz de la Escritura el contexto, hermano, preciso de ese acontecimiento. Este acontecimiento que hoy estudiaremos, hermanos, prácticamente, reitero, a una semana estaba de que el Señor Jesús fuera crucificado. A una semana. Por eso el título de nuestra enseñanza, hermanos, un poco largo. La entrada triunfal de Cristo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hermanos. Mateo 21:1. Y le voy a pedir que ponga una seña, un separador ahí en Mateo, porque vamos a estar viendo, vamos a estar moviendo varias porciones, hermano. Dice Mateo 21:1. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió ¿a quién, hermanos? A 2 discípulos. Jesús y las multitudes, hermanos, se dirigían a Jerusalén. Dice ahí en Lucas, Jesús iba adelante subiendo a Jerusalén. Hablando del texto paralelo. Jesús iba adelante subiendo a Jerusalén. Imagine al Señor Jesús delante. La gente, miles de personas atrás de Él siguiéndole. Jesús sabía, hermano, que debía cumplir con el plan soberano de Dios. Él sabía su deber, el mandato de su Padre. Acompáñenme a Mateo antes, 16:21. Mateo capítulo 16, verso 21. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir ¿a dónde, hermanos? A Jerusalén, y escuche, y padecer ¿cuánto, hermanos? Mucho. ¿De quiénes? De los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Hermanos, el Señor ya había anunciado en distintas ocasiones en la palabra de Dios, había anunciado ya su muerte, había anunciado ya lo que le habría de acontecer, decretado por Dios mismo. Por eso se dirigía a Jerusalén. Y dice aquí que estando en Betfagé y también en Betania, otros versículos de otro evangelio, dice que estaban también ahí en Betania. Betania y Betfagé estaban aproximadamente a 2 o 3 kilómetros de distancia de Jerusalén. Para que usted imagine ahí las distancias, ¿sí? Ahí lo dice en Juan 11:18. Y estaban estos pueblos de Betfagé y Betania al oriente del monte de los olivos. Ese pueblo de Betania era un pueblo donde se encontraba Lázaro. Era el pueblo de Lázaro. El pueblo de Lázaro, de su hermana Marta y de su hermana María. Retomo Mateo 21:1. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos, a 2 de aquellos varones que le seguían en todo su peregrinar. Ahora, ¿cuál era la instrucción de Jesús, hermanos? ¿Para qué los enviaba? Dice el verso 2, Mateo 21:2. Dice, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traedmelos. Esa fue la instrucción. Jesús envía a 2 de sus discípulos. Ninguno de los evangelios, hermanos, registra a quiénes envía o que mencione quiénes eran estos 2 discípulos.
No lo registra la Biblia específicamente, pero sí se menciona el propósito por el cual Cristo los enviaba. Era que entraran a la aldea o aquella aldea que estaba enfrente, como lo leímos, ¿sí? Que tenían ahí, y hallaran a un pollino y se lo trajeran. La palabra pollino significa, hermanos, un animalito joven, un asno muy joven, ¿sí? Un asno tierno. El pollino junto con su madre, como lo leímos, porque era una asna atada y un pollino. Estaba su madre y el pollino ahí, en ese lugar, ¿sí? Y fueron llevados ambos a Cristo. Muy probable, hermanos, es que hayan llevado también a la madre para que su pequeño, el pollino, estuviera tranquilo. Muy probablemente su madre le daba seguridad para que pudiera realizarse ahí el que lo pudiera montar el Señor Jesús. Por eso aquí nos habla Mateo de un asna y un pollino. Y note con qué detalle, hermanos, qué detalle Jesús describe a sus discípulos lo que iban a encontrar. ¿Sí? Les dice: hallaréis un asna atada y un pollino con ella, y les pidió que la desataran y se los llevaran al Señor. Esto demuestra algo contundente, algo muy importante. Esto demuestra, hermanos, la omnisciencia de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es omnisciente, hermanos. Él conoce todas las cosas. Por supuesto, Jesús no había estado en Betfagé antes, ni había enviado a alguien a que hiciera algunos preparativos o arreglos para que estuviera ahí esa asna, o que estuviera ahí el pollino atados y disponibles para el momento en que, el preciso momento en que el Señor lo requiriera. Es más, hermano, si investigamos un poco la cuestión histórica y cultural, los animales muy difícilmente estaban afuera, a las afueras de las casas. Tenían un lugar especial en donde tenerlos. Pero el Señor, en su omnisciencia, hermanos, le dio instrucciones a estos dos hombres, a estos dos discípulos, con detalles exactos de cómo estarían encontrando las cosas. Hermanos, Jesús conoce todo. El Señor tiene control de todo. Conoce nuestra vida, conoce su vida, mi vida, su levantar, mi caminar. Conoce cómo vivimos, conoce cómo nos conducimos. Él conoce qué pensamientos tenemos, qué pensamientos tiene usted ahora aquí. El Señor conoce todo, hermanos. El Señor conoce con qué motivos hoy vino aquí. Si vino deseoso o deseosa de alabarle, o vino por costumbre, o vino porque quiere glorificar al Señor. Él sabe todas las razones. Amén, hermano. Él tiene el control de todo, hermanos. De su vida, de mi vida. De todo, hasta de nuestras pruebas, por supuesto. Si usted está pasando por una prueba, no olvide que el Señor, su Dios, es soberano, hermanos, y está en control de todo. Pero, hermanos, ¿por qué se dice que era un pequeño asno, un asno joven? Bueno, ya en cierto sentido ya lo explicamos, pero recuerde que esta historia, hermanos, se narra en los demás evangelios. El de Lucas, de Mateo, en el que estamos, en el de Juan. Y cada narración, hermanos, aporta a esta historia diferentes detalles que algunos evangelios o los demás evangelios no mencionan. Hay en algún evangelio en donde se menciona solo al pollino. Aquí en Mateo se menciona a los dos. Alguien puede decir: oye, hay contradicción, o era un asna o era un pollino. Eran ambos, hermanos. Eran ambos, como lo narra la Escritura. Pero los que estuvieron ahí presentes vieron detalles diferentes de un mismo evento, sin cambiarlo, detalles que se complementan. Amén, hermanos. Así, mire, la palabra de Dios embona perfectamente con todos sus hechos. No hay ninguna contradicción
en alguna porción de la Escritura, ninguna hay. En Marcos, hermanos, se nos da un detalle muy importante acerca del pollino. Acompáñenme, déjame su separador ahí y vamos a Marcos capítulo 11, verso 2. Marcos capítulo 11, versículo 2. Vean lo que nos narra Marcos aquí, hermano. Avíseme cuando esté ahí, por favor. Dice, ¿hallaréis un qué, hermanos? En segunda parte dice, hallaréis un pollino atado en el cual, ¿qué, hermanos? Ningún hombre ha montado. Desatadlo y traerlo. Vea cómo está complementando Marcos aquí. Está añadiendo algo muy importante, que era un pollino que nadie, ¿qué? Que nadie había montado, hermanos. Un animal no domado. Podemos afirmar, hermanos, que esos animales que no se montaban en aquel tiempo y en aquella cultura eran animales reservados soberanamente para Dios en este caso. Había animales que eran apartados, hermanos, para ciertos eventos importantes. Aquí es evidente, hermanos, que aquel pollino había sido apartado por Dios soberanamente para que Él lo usara. En el momento que tenía decidido entrar a Jerusalén. Para un momento muy especial había sido reservado. Parece que lo que se pretende con la idea de decir que nadie lo había montado pudiera tener un sentido importante acerca de pureza, hermanos. Le voy a decir en este sentido por qué. En el Antiguo Testamento, los animales que nunca habían sido enyugados, que no se les había puesto yugo, se utilizaban en sacrificios. Ahí implica pureza. Animales sin defecto, que no hubieran sido enyugados. Ahí usted lo puede ver en casa, ahí en Números capítulo 19. Pero también, hermanos, estos animales que no habían sido montados, ¿sí? Y se utilizaron para jalar o tirar del arca del pacto, ahí en el primer libro de Samuel capítulo 6. Hablando de pureza, hablando de ser reservado para Dios, para algo importante. ¿Qué me dice de la mujer que llevó en su vientre a Jesús? ¿Sería reservada para ese evento, hermanos? ¿Soberanamente por Dios? También estaría reservado por Dios, hermanos, para un momento sumamente especial y único. ¿Esa mujer? Por supuesto que sí, hermanos. Una mujer virgen que nunca había tenido relación íntima con varón, reservada soberanamente por Dios para un hecho extraordinario. Aún la tumba de Jesús, hermanos. Aún la tumba de Jesús, en donde Jesús fue enterrado, si usted recuerda, ¿de quién era esa tumba, hermano? Fue otorgada por José de Arimatea, una persona que narra la Escritura de cierto nivel económico, rico, y que esa tumba no se había usado. No se había usado ahí donde enterraron, y estudiaremos en la semana, por eso no falte, qué sucedió ahí. ¿Dónde fue enterrado? ¿Por qué ahí? Usted puede ver esto ahí en Lucas 23. Y dice ahí que no se había puesto nadie en esa tumba. Hermanos, tanta coincidencia. ¿Es casualidad todo esto, hermanos? Para Dios no hay casualidad. Por supuesto que no es casualidad. Una mujer reservada por Dios para su nacimiento virginal. Un pollino sin montar reservado por Dios para su entrada triunfal a Jerusalén. Una tumba reservada por Dios para su sepultura. Nada es casualidad en los designios de Dios. Él tiene el control absoluto de todo el universo. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Él tiene el control de todo. De todo, hermano. Todas esas señales, hermano, todas las formas, todo había sido reservado especialmente
para el Rey Jesucristo. Todo estaba cuidadosamente planeado, todo sucedió ordenadamente en su tiempo establecido, exactamente como Dios lo ha determinado y lo determinó. La historia, hermanos, va a seguir transcurriendo exactamente como Dios lo ha determinado. El Dios soberano, hermano, reitero esto, tiene el control de absolutamente todo. Volviendo a los detalles de aquí con Jesús, hermano, es impresionante, hermano. Debe de impresionarnos. Esto es maravilloso, hermano, que Jesús le dio a detalle a estos dos seguidores, a dos de sus discípulos, lo que iban a hacer y qué iban a encontrar. Le dio detalle de que qué encontrarían, en dónde lo encontrarían, hasta la vida del animalito. Les dijo, mira, va a ser un pollino que nadie ha montado. Todo lo sabe el Señor. Absolutamente todo. Hasta cómo estarían atados allí y afuera, a la entrada de una casa. Pero no solo eso, hermano, sino también que el Señor les dio detalles de qué habrían o cómo habrían de reaccionar, o que les habrían de preguntar las personas que ahí estaban al ver que desataban a los animalitos. Usted puede decir, bueno, pero pastor, nada tiene de sorpresivo que llegara alguien por estos animalitos y hubiera alguien que les preguntara para qué los estaban desatando. Pudiera ser algo lógico, pero las personas reaccionan de diferentes maneras. Lo realmente importante aquí, hermanos, es que a lo mejor no pudiera sorprendernos cómo reaccionaron. Lo realmente importante es que Jesús lo predijo antes de que sucediera. Él sabe todo, hermanos. Él sabe lo que va a pasar con su vida hoy, con mi vida hoy, mañana, en un año, en 10 años. Él sabe qué va a pasar, hermano. Ponga su confianza en Él, en todo lo que haga. Absolutamente en todo lo que haga, hermano. Dé a Dios la dirección de su vida, hermano. Y usted va a tener una vida transformada, una vida que glorifique al Señor. Mateo 21:3. Y si alguien nos dijere, dice Jesús, algo, decid. ¿Qué les iban a decir, hermanos? El Señor los necesita. Una pausa aquí. Es decir, el Señor Jesús les está diciendo a sus enviados, miren, vayan por eso pollo. Y si hay alguien que les diga algo, ustedes le van a decir, el Señor lo necesita. El Señor lo necesita. No lo busque allá en Marcos 11:3 dice, nada que si les preguntaron algo, ¿por qué hacéis esto? Estaban ahí los dueños o el dueño, ¿por qué hacéis esto? Llegaron los discípulos, quisieron desatar a los animalitos y el Señor ya les había dado una instrucción. Ellos le dijeron, el Señor lo necesita. ¿Por qué están desatando mis animales? El Señor los requiere. El Señor también sabía que cuando ellos contestaran esto, hermanos, el Señor los necesita. El propietario del animal, muy seguramente, hermano, un creyente, porque había muchos seguidores, iba a acceder a que pudieran llevarse a los animalitos. La sola mención de que Jesús necesitaba el pollino, hermanos, fue suficiente para obtener de inmediato y por completo el consentimiento de los dueños de los animales. Debemos recordar, hermanos, que a lo largo de diferentes versículos y pasajes se narra que además de los 12 discípulos, Jesús tenía muchos otros seguidores, hermanos. No perdamos de vista esto. Hombres y mujeres que estaban listos para servir al Señor. ¿Usted está listo para servir al Señor? ¿No? Con hacer a menos pocos seguidores, con mucho trabajo. A lo largo del andar de Jesucristo, hermanos,
tuvo mucha gente que le servía y le servía. Estaban listos para servirle de diversas maneras, hermanos. Ya fuera para darle en algún lugar hospedaje, ya fuera como en este caso para darle un pollino, permitir que se lo llevaran, para establecer o prestarle algún aposento para celebrar la Pascua. Siempre había alguien que estaba dispuesto, hombres y mujeres que estaban dispuestos a servir al Señor. Incluso, como ya mencionamos, dando una tumba para su sepultura. Siempre hubo, hermanos, y ha habido corazones dispuestos a servir al Señor en cualquier necesidad. Las solas palabras, hermanos, de el Señor lo necesita, hermano, era todo lo que se requería para mover esos corazones al servicio del Señor. La iglesia de Cristo le necesita. La iglesia de Cristo aquí en Acapulco necesita servidores que sirvan al Señor. Al Señor. Obreros, hombres y mujeres dispuestos a servirle por gratitud y por su amor y por la salvación que Él les ha otorgado. Eso es lo que requiere el Señor. Siempre ha sido así, hermano. Siempre se requieren servidores. Hombres que estén dispuestos a mostrar su gratitud para con Dios y decirle al Señor: aquí estoy, Señor. Quiero pagar el precio de dejar descanso, de dejar esto, Señor. Tú me das fuerza. Dice la Escritura que Él da fuerza a ¿quién? A quien no tiene ninguna. ¿Es cansado? Sí. Si usted está pensando en servirse, se lo digo de una vez, servirle, se lo digo, es muy cansado. Pero es algo glorioso. Es una gran bendición. El Señor da fuerza, hermano. El Señor mueve tiempos. ¿Qué no podrá hacer el Señor? Es que tengo muchas que hacer. El Señor mueve tiempos, mueve vidas. Él tiene el control de todo. Si hay un deseo en el corazón, mire, el Señor se encarga de lo demás en su amor, en su soberanía. Retomo Mateo 21:3. La última parte dice: y luego los enviará. Es decir, el Señor les está diciendo a los dos discípulos lo que iban a decir si les preguntaban que qué iban a hacer con oye. Pues imagínense la escena, hermano. ¿A dónde te llevan mis animales? ¿Qué hubiera hecho usted? O sea, ahí tiene a sus animalitos y vean que ya los está. ¿A dónde vas? El Señor les dio consejo, les dice: mira, dile, el Señor lo necesita y luego te los va a devolver. ¿Los habría devuelto, hermanos? La Biblia no nos dice, pero ¿usted qué piensa? Si el Señor lo dijo, Él lo hace, hermanos. Si el Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿usted qué cree que va a pasar? No se desaliente. Tome fuerzas en Cristo, en sus promesas, en su palabra. Por eso venga, aliméntese, hermano, para estar fuerte en el día que venga la prueba, en el día de la aflicción. Y el Señor prometió estar con nosotros. Seguramente lo devolvió, hermano. Si el Señor, siendo dueño de todo, devolvió lo que se le había prestado, hermano, ¿acaso como creyentes no debemos devolver lo que nos es prestado? ¿Sí o no? Y no nos referimos solamente a un deber de devolver libros, dinero, ropa, etcétera, no. Sino también a entregar el corazón y la vida a aquel que nos ha dado todo, hermano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es nuestro deber entregar nuestra vida, los miembros de nuestro cuerpo como culto racional a Dios. Mateo 21:4.
Todo esto aconteció para, ¿qué hay un propósito, hermano? Para que se cumpliese lo dicho, ¿por quién, hermanos? Por el profeta cuando dijo, ¿qué dijo? Verso 5, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Hermanos, qué tremenda es la palabra de Dios. Mateo está citando una profecía como plenamente cumplida en la vida de Cristo. Acompáñenme a Zacarías, por favor. Capítulo 9, verso 9. Zacarías 9, 9. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Qué impresionante la palabra de Dios, hermanos. Aquí habla acerca de la hija de Sión. ¿Quién era la hija de Sión? Se refiere a Jerusalén. ¿Lo tiene, iglesia? Zacarías 9, 9 dice, alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Hermanos, gloria a Dios. Hermanos, es impresionante. ¿Con qué detalle? Impresionante porque esto, hermanos, fue decretado 500 años antes de ese suceso. 500 años antes, el profeta Zacarías había predicho que el pueblo de Jerusalén aclamaría al Mesías como su rey cuando entrara a la ciudad. Y que sería manso y estaría sentado sobre una asta, sobre un pollino, como dice Mateo, lo leímos, hijo de animal de carga. ¡Qué impresionante, hermanos! Hermanos, por eso ese libro que tiene usted en su mano, hermanos, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Reitero, 500 años antes, Dios había anunciado por medio del profeta que este hecho que estamos hoy, hermanos, estudiando, habría de acontecer. Además, dando detalles, pues muy minuciosos, grandes detalles, es lo que quiero decir. Solo alguien pudo escribir el libro que usted tiene en su mano, ¿no? Solo alguien que conoce lo que había de pasar, lo que está pasando y lo que habrá de pasar. Solo alguien. Ese se llama Dios. Ese es Dios, hermanos. Volviendo a nuestra historia, Mateo 21:6. Dice, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les, ¿qué, hermanos? Les mandó. Acompáñenme rápidamente a Marcos capítulo 11, verso 4. Reitero, versículos paralelos a la misma narración. Y deje su separador ahí en Mateo 21:6. Marcos 11, 4 al 6. Dice así Marcos 11:4, dice, fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta. Vean qué detalle de aquí. En el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijo, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron, como Jesús había mandado, y los dejaron, accedieron. Hermano, imagine a los discípulos. El Señor les había dicho detalles particulares de cada situación que se iban a encontrar, o de la situación de los pollinos, o del pollino y la asna. Por algo lo seguían, hermanos, sabían quién era. ¿Usted imagina el corazón y la mente de estos dos discípulos al ver que todo lo que el Señor les ha dicho así era?
y que en un recodo, y que en un zaguán, y que esto y aquello, y que iban a... Algo impresionante seguramente para el corazón de estos discípulos. ¿Sabe qué estaba haciendo el Señor, hermano? Los estaba preparando. El Señor prepara a sus discípulos. El Señor estaba preparando a los discípulos porque les había anunciado en diferentes ocasiones, les había anunciado su muerte. Y ellos, a la primera de cuentas, no habían entendido. Jesús los estaba preparando para todo aquello que habría de venir en esta semana que vamos a estudiar los sucesos a la luz de la palabra de Dios. Los discípulos, hermanos, se apartaron de Él. No fue algo sencillo. No fue algo fácil para ellos. Era su maestro y llegó el momento en que lo vieron en una cruz, hermanos, muerto. ¿Qué pudo haber pasado en su mente y en su corazón? Muchas cosas. Jesús aquí, hermanos, estaba preparando a sus discípulos para lo que habría de venir. ¿Sabe qué les estaba diciendo el Señor? Al ellos cerciorarse de que todo lo que el Señor les había dicho estaba como Él lo había dicho. Yo estoy en control de todo. El Señor está en control de todo. De nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestros jefes. Cuando estamos en Cristo, hermanos, Él nos lo permite ver. Y eso trae paz al corazón. Eso trae paz a sus hijos. Eso trae paz a su iglesia, hermanos. Las cosas están difíciles allá afuera, hermanos. Muy difíciles. Vamos a necesitar, se lo aseguro, recordar cada palabra que el Señor nos ha enseñado para tener la paz que solamente Dios puede darnos. Amén. Recuerde que el Dios de la Biblia es soberano, hermano. Hermanos, como podemos entender, no fue un evento fortuito, nada fue por casualidad. Cristo estaba cumpliendo el plan de Dios, hermanos, para salvarnos. Este plan se cumplió, estamos aquí con vida, estamos aquí con esperanza, estamos aquí alabando al Señor, al Rey. Esto se cumplió, hermanos, cabalmente. Si usted ha entregado su vida al Señor en arrepentimiento y fe, usted, hermano, sabe, y usted va a dar gloria a Dios porque sabe que la palabra de Dios es verdad en su vida. En su vida. Mateo 21:7. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Mire, hermanos, si usted recuerda, pues no había monturas, no sé si sea la palabra exacta, o una silla para montar animales en este contexto, en esta época. Los discípulos no contaban con ello, quiero decir, ¿sí? Tuvieron que tomar parte de su vestimenta, de sus mantas, para doblarla, tal vez, yo lo imagino así, y poner encima del lomito del pollino, para que el Señor, el Rey Jesucristo, tuviera cierta comodidad para montar el pollino. Eso fue lo que hicieron sus discípulos, lo estamos leyendo. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, ¿sí? Improvisaron una silla ahí, hermano, ¿sí? Que un rey montara un caballo al entrar a su reino significaba victoria. Significaba un rey que entraba a su reino en victoria, hermanos. Si Jesús hubiera sido el guerrero conquistador esperado por el pueblo, ¿sí? Bien hubiera hecho montar un caballo de guerra, habría sido más apropiado, tal vez, hermanos.
Pero no fue así. Dios no decidió que su entrada a Jerusalén fuera de esa manera. Que Jesús montara mansamente el pollino de esa asna significa, hermano, en primer lugar, que Jesús venía como príncipe de paz, no como un guerrero, no como un conquistador de guerra terrenal. Pero también significa, en segundo lugar, hermanos, que su primera venida no fue para reinar, sino para morir. Cristo vino a morir en una cruz, hermano, por amor de Dios a nosotros. Por ello era un acontecimiento de suma importancia que incluso los discípulos, hermanos, no alcanzaban a comprender en su totalidad. Acompáñenme a Juan 12:15. Vamos a ver esto, que no alcanzaban a comprender totalmente el acontecimiento del cual estaban ellos siendo partícipes en ese momento. Evangelio de Juan, capítulo 12, hermanos, verso 15. Juan capítulo 12, verso 15, hermanos. Dice así, hermanos: no temas, hija de Sión. He aquí tu rey, ¿qué, hermanos? Viene montado sobre un pollino de asna. Verso 16. Estas cosas no las entendieron ¿quiénes? Sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Es decir, hermanos, la Escritura anuncia lo que va a acontecer. La Escritura había ya anunciado que el Rey de Reyes y Señor de Señores tenía que venir montado en un pollino para hacer una entrada a Jerusalén. No como un rey militar, como ellos lo esperaban, hermanos, sino como un rey que iba a venir a dar libertad espiritual y vida eterna. Salvación. Un comentarista dice: el significado de los sucesos en la vida de Jesús no salta a la vista de todo aquel que no ha sido regenerado. Esto solo lo revela el Espíritu de Dios. Fin de la cita. Es decir, hermanos, estas verdades de la bendita palabra de Dios no están reveladas para cualquier persona. No todos tienen la revelación que los hijos de Dios tenemos. Por eso mucha gente anda haciendo tantas cosas hoy y a lo largo de la semana. Obras. No comer carne, todo eso son tradiciones, hermano. ¿En qué ayudan al alma de una persona eso, hermano? Pero, sin embargo, por desconocimiento de la palabra de Dios, lo hacen. De allá venimos, hermanos. Pero un día el Señor permitió que viéramos su verdad. Gloria a Dios por ese día. Un día el Señor nos rescató y nos dio vida y nos dio luz y nos dio vista, hermanos. Y hoy podemos entender y alabar su bendito nombre. Hoy vemos esto que estamos estudiando, hermano, que no veían, no entendían sus discípulos. Hoy mucha gente sigue sin entender la verdad de lo que hacen. Es una realidad. No saben lo que están haciendo. No saben lo que hicieron al crucificar a Cristo. Cristo lo dijo: Señor, perdónalos porque ellos no saben, no entienden lo que están haciendo. Hoy lo vemos, hermano. Para mucha gente la Semana Santa, en vez de tener un tiempo de recogimiento, un tiempo de oración, de comunión con Dios, de meditar en la palabra de Dios, hoy la gente lo prioriza para viajes, ¿no es cierto? Lo prioriza para visitas, para hacer fiestas, para tomar descanso, para tomar vacaciones, para la diversión. ¿Esto es malo? No lo es.
Ninguna de estas cosas que mencioné es algo malo, pero sí le digo algo, hermano. Hay prioridades. Amén. Y sobre todo hay prioridades para aquellos que son hijos e hijas de Dios. Para otras personas, hermanos, es su tiempo pues de ver películas de la época como una tradición, y eso es un mover de las emociones, de lo superficial. A mucha gente le da tristeza ver la pasión de Cristo, y hay gente que llora, se mueve su corazón, pero no conocen al Señor. Hay gente que se entristece por ver cómo alguien a quien llamaban Jesucristo fue golpeado, fue escupido, fue abofeteado y fue muerto en una cruz, pero no conoce al Señor ni su obra. Para otros más, en las iglesias solo es una tradición. Y me refiero a iglesias cristianas, hermanos. Tristemente hay lugares en donde son solo costumbres lo que siguen, hermanos. Aquí no seguimos una costumbre, aquí seguimos los eventos a la luz de la palabra de Dios, para que Él hable a nuestra vida, para que Él siga transformando nuestro corazón y nos dé un entendimiento por su gracia, por la obra del Espíritu, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Y así poder entender y poder darle gloria a Dios. Gracias a Dios porque usted hoy vino aquí a darle gloria a Dios. ¿Por qué no enseñan esto en la religión tradicional, hermano? ¿Por qué no le dicen a la gente que no es llevar una palmita en la mano y ponerla atrás de la puerta? ¿Sabe cuánta gente me tocó ver hoy? Es triste, hermano, es triste, es triste. Quisiera uno poder entrar en ese lugar con tanta gente y poder hablar la verdad, hablar la palabra de Dios, la que trae aliento al alma, la que trae esperanza en Él. Reitero, para algunas iglesias es una tradición, pero ¿sabe? Eso no es el problema. Qué bueno que recuerdan los hechos de la cruz. Eso es correcto, hermano. ¿Sabe dónde radica el problema? El problema es que algunas veces no acuden con un entendimiento y un corazón consciente de estos eventos. Hay personas que solo les gusta ir para oír, para escuchar. Una tradición. Lo importante, hermanos, en las iglesias cristianas, no es que la gente diga, oye, qué bonito lo hicieron ahí en tu iglesia, qué bonito lo hacen en Semana Santa. Hermano, no es cuestión de emociones, sino de entendimiento y comprensión bíblica de estos acontecimientos tan importantes para nosotros. Reitero, hermanos, el problema no es la tradición, sino el hecho de no hacerlo con entendimiento. Dios nos ayuda a comprender la palabra, ¿no es cierto? Sin entendimiento no hay comprensión. Así sucede en el catolicismo. Hacen muchas cosas en estos días, pero sin la verdadera conciencia de tan enormes e importantes hechos. Porque si fuera así, hermano, fueran salvos.
Porque si fuera así, hermano, el Señor por el Espíritu Santo les hubiera ya revelado la verdad. Y no se adorarían imágenes sin esperanza. Dice la Escritura que una imagen, ¿qué? Nada es. Nada es. ¿Y por qué entregan su vida? ¿Por qué hablan con ella? ¿Por qué acuden a un material? Porque no conocen la verdad de la palabra de Dios. No conocen a Cristo. Aquí vamos a predicar, cada que usted venga, la verdad de la palabra de Dios. Ella tiene poder para salvación. Ella tiene poder para confrontarnos, para señalarnos cómo está nuestra vida, para decirnos qué debemos corregir como esposos, como varones, como padres, como trabajadores, como esposas, como mujeres sola, pero le va a ayudar a dirigir su vida. Si tenemos hijos, a dirigir a nuestros hijos, a corregir, a educar a nuestros hijos, a que puedan estar aquí escuchando con atención y sin distracciones, hermano. Ahí se ven nuestros hijos, hermano, lo que hemos sembrado, lo que siembra el padre, lo que siembra la madre. Y hoy tenemos la oportunidad de sembrar la palabra para que todo lo que ven allá afuera, lo que van a escuchar en esta semana, ellos digan, eso es verdad o no es verdad. Y ellos digan, Señor, gracias por tu sacrificio, gracias porque tu palabra es verdad. ¿Cuánto están? Gloria a Dios, hermano. Reitero, hoy, en esta semana van a estar haciendo muchas cosas por ignorancia. ¿Por qué lo digo, hermano? Porque participan, se laceran, interpretan personajes, muchas cosas. Pero siguen siendo las mismas personas. Pueden interpretar personajes, pueden grabarse libretos, porciones de la Escritura, participar, cargar una cruz incluso, pero su vida no va a cambiar si Cristo no está en ellos. Por eso es importante, hermano, que oremos, que prediquemos la palabra de Dios, para que el Señor venga a sus vidas y les salve. Mucha gente participa en esto, en eventos, representaciones, hermanos, y hacen todo eso y esperan al siguiente año, ¿no? A ver qué papel le toca. Nosotros también, ¿saben, hermano? Nosotros también hacemos representaciones. El hijo y la hija de Dios hace representaciones. ¿Sabe cuándo? Cada día. ¿Sabe a quién representamos, hermano? Representamos al Señor Jesucristo. Si somos creyentes, representamos a Cristo en donde quiera que estemos, hermano. Aquí en la iglesia, en su casa, hoy saliendo, donde usted vaya a comer con su familia, con su esposo, con sus hijos, con el vecino, donde usted me diga, en su trabajo, representamos a Cristo. La pregunta es, ¿cómo le está usted representando a Cristo? ¿Cómo le estoy yo representando a Cristo? ¿Tiene usted una respuesta? Seguramente sí. ¿Cómo estamos representando a Cristo, hermanos? No es una tradición, es una forma de vida. Una forma de vivir, hermano, alimentada por la vid que es el Señor Jesucristo. Mateo 21:8, por favor. Dice ahí, la multitud que era como, hermanos, muy numerosa. Una pausa aquí. Era muy numerosa. Vamos rápidamente a Juan capítulo 12, verso 9. Hoy
si le va a sacar brillo a su Biblia, hermano. Juan capítulo 12, verso 9, por favor, hermanos. Hablando de la multitud. Recuerden, hermanos, son textos paralelos. Una misma historia en Mateo, en Juan, en Marcos, en Lucas. Vamos a Juan 12, 9. ¿Estamos ahí? Hablando de multitudes. Gran multitud de los judíos, escuche, judíos, supieron entonces que Él estaba allí. ¿De quién están hablando? De Jesús. Él estaba allí. ¿Y qué hicieron? Vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a quién, hermanos. A Lázaro. ¿Para qué querían ver a Lázaro? Un evento extraordinario, hermanos. Verso 10. Pero los principales sacerdotes, ya primero fueron judíos, ahora principales sacerdotes, acordaron ¿qué, hermano? Darle muerte ¿a quién? A Lázaro. Pero dice ahí también. Está hablando de dos eventos, de dos muertes, ¿no? A Lázaro y también ¿a quién? A Jesús. Pero ¿quién estaba planeando dar muerte, hermanos? Ahí lo dice, ¿quién? Los principales sacerdotes. Hermano, ¿no se supone que eran los que estaban más cerca de Dios? Los que estaban más apegados a la Escritura, los que, no se supone, sabían la Escritura de memoria. Ellos sí la sabían, literal. Y estaban planeando matar también a Lázaro. Y eran maestros de la ley, los principales sacerdotes. ¿Y dónde quedaba el no matarás? Wow. Verso 11. Porque a causa de él, es decir, a causa de Lázaro, querían matarlo, a causa de él, muchos de los judíos se apartaban. ¿Y qué, hermanos? Creían en Jesús. Gloria a Dios. A causa de lo que el Señor había hecho con Lázaro, al levantarlo de la muerte, muchos judíos creían en Jesús. ¡Qué bendición, hermano! Creer en Jesús. No se sienta mal si su familia pudiera llegar a decirle: oye, vas a dejar la tradición de nuestros padres, de mis abuelos. Creer en Jesús, hermano, una verdadera y la más grande bendición. No se preocupe si su familia pudiera reprocharle, hermano, venir a una iglesia cristiana y que usted porte una Biblia y que la lea. No se preocupe, hermano, si le señala. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque el venir a Cristo es venir a la verdad del Evangelio. No a una tradición como hoy lo vemos en las calles, sin entendimiento de lo que hizo Cristo. Entonces había muchas multitudes. Verso 12, Juan 12. Y el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, ¿cuál? La Pascua, al oír que Jesús venía a Jerusalén. Es decir, hermano, grandes multitudes, mucha gente, miles y miles en ese lugar, con diferentes motivos en el corazón, ¿no es cierto? Unos iban a la Pascua a comprar un animalito para hacer el sacrificio, otros iban en busca de Jesús, otros iban por curiosidad, otros iban como estos principales buscando a Lázaro para darle muerte y darle muerte a Jesús. Muchos escenarios en el corazón, hermanos. ¿Sabe? Jesús sabía. Así fueran miles y miles y millones, Él sabía el por qué iban, qué motivos tenían. Dios sabe hoy qué motivos tiene usted en su corazón. ¿Qué hacían en la Pascua, hermano? Bueno, acudían a Jerusalén, reitero, miles de personas para ofrecer un animalito en sacrificio. Hermano, escuche, hablando de multitudes, en eso estamos. Se calcula que el número de corderitos o animalitos que se sacrificaban allí en la Pascua
pudieron haber alcanzado, escuche bien, los 260,000 sacrificios. Cuando se sacrificaba un animalito, podía ser representado ese sacrificio para una familia. Es decir, se permitía que un cordero se ofreciera hasta por 10 personas. Los adoradores ahí en Jerusalén, esa semana, entonces, si hacemos números, si fueron alrededor de 260,000, hermano, imagínense qué cifras pudieron representar cada sacrificio a 5, a 3, a 8, a 7 personas. Si usted hace números, se calcula, hermanos, que en esa reunión, en ese tiempo en que Jesús entró y estaba cerca de la Pascua, pudieron estar alrededor de 2 millones de personas. ¡Wow! Todo controlado por los designios de Dios. 2 millones, hermano. Retomo Mateo 21:8. En su segunda parte dice, le espero a que llegue, le espero. Dice, tendía sus mantos en el camino, ¿verdad? Había multitudes. Y otros, ¿qué hacían, hermano? Cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Por supuesto, a medida que Cristo se acercaba, hermano, la emoción crecía. Había corazones, permítame la expresión, efervescentes. Se acercaba a Cristo, tanta gente, hermano. Pues yo difícilmente, no sé cuánta gente he visto junta, hermano. Pero imagine casi 2 millones. Crecía ahí la emoción entre la gente. Muchas personas tendían sus mantos al paso de Jesús. Esa era una práctica común, hermano, de aquel tiempo. Para expresar algo, hermano, expresar una sumisión, hablando terrenalmente, a un monarca, a un rey. Era como decirle, estamos a tus pies. Entender una manta delante del rey era decirle, Señor, te honramos, te pertenecemos. En ese sentido lo hacía esta gente. Y se narra que no solo mantos, hermanos, la multitud emocionada cortó las ramas de las palmeras, ¿sí? Y esas palmeras se convirtieron eran un símbolo de victoria en la guerra, de celebración y gozo, por haber ganado una batalla terrenal. Acompáñame a Lucas 19, rápido, por favor. Lucas 19:39, hermanos. Lucas 19:39. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. ¿Por qué les digo? Pues estaban gritando, Hosana, le exaltaban y había pues esa emoción y gozo de ver al Mesías. Dice el verso 40, él respondiendo les dijo, os digo que si estos callan, ¿qué les digo, hermano? Las piedras clamarían. Wow. No entendían estos hombres que pedían al Señor que callara a sus seguidores, que no les siguieran clamando. Le digo, si yo los callo, aún las piedras van a clamar por mí. Era el rey del universo el que estaba llegando, hermanos. No era un militar, hermanos. Era el rey de reyes y señor de señores. Pero en esa gente no había entendimiento. Escuche, le voy a leer Isaías, ahí verso 1, capítulo 1, verso 3. Escuche, por favor. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Hermano, esos hombres estaban pidiendo a Jesús que callara a sus discípulos porque esos hombres no entendían quién era Jesús.
No le reconocían como Salvador y no le reconoce el pueblo judío hasta el día de hoy. Está en esa situación. Pero un día le reconocerán, porque escrito está. Es el pueblo elegido de Dios. Ya van a creer, hermano, ellos, que el Mesías en verdad es el Señor Jesucristo. Fuerte lo de Isaías. Los describe como ciegos y necios, que no reconocían que no solo era un líder de un grupo de religiosos, ¿no?, que le seguían, no solo el rey de reyes que entraba a Jerusalén, sino el mismo Dios, creador del universo, era ahí, hermanos, que entraba a Jerusalén. Por eso decía al principio, para muchos una falsa coronación. Había quien le aclamaba, pero no entendían verdaderamente quién era, porque esperaban a un rey, a un libertador militar que les diera libertad de la cautividad al pueblo judío que se encontraba del imperio romano. Ellos esperaban a un rey. Ponga usted una multitud de 1000 personas que le prometa a alguien algo y congréguense ahí en el Zócalo de Acapulco. 1000 personas, poquitas, que alguien les prometa algo y que no lleguen con lo prometido. ¿Qué va a pasar? Se regresan tranquilos y sin problemas a sus casas, ¿verdad? Oh, hermano. Oh. Pues imagine usted, aquí se llevaron una desilusión porque no había entendimiento. Esperaban a un libertador guerrero, pero era Jesús, el que traía verdadera libertad al alma y verdadera libertad para vida eterna. Se desilusionaron, hermanos. Tanto que lo vamos a ver la semana que viene, después de unos días, hermano. Estos que clamaban, exaltarle, pedían que lo crucificaran. Y me estoy adelantando en esto, hermano. Mateo 21:9, por favor. Y la gente que iba delante, que iba detrás, aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Vea, hermano, vea, puede usted trasladar su mente a ese escenario impresionante. Muchísima gente y muchos de ellos clamando Hosana. Dice Marcos 11:9, escuche, no lo busque. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué es Hosana? Sálvanos, salva ahora, sálvanos, salva, te rogamos que salves. Era un clamor, hermano. Sin embargo, en ese momento la multitud no estaba interesada en que Jesús salvara sus almas. Escuche, la multitud en realidad no estaba interesada en la salvación de su alma, sino solo en que le salvara de la nación y de la opresión romana. ¿A qué van hoy y en estos días a la iglesia tradicional? ¿A qué van a las representaciones de Semana Santa? Y me pregunto, hermano, ¿irán a encontrar a Cristo para salvación? ¿O seguirán una tradición? Un escenario similar en este aspecto, el que hoy vemos, hermano. Mucha gente que llega y hace cosas y va a la iglesia y pues usted sabe, hermano, de allá venimos. No van a buscar en esencia a Cristo para salvación. Van a ver y pasar un rato como una tradición. La multitud se encontraba grandemente entusiasmada, hermanos. Estaba entrando aquel que había resucitado a Lázaro.
Después de 4 días de muerto estaba entrando aquel quien había sanado a los ciegos y muchas cosas más, y ayudado a mucha gente, y sanado a mucha gente. Estaba entrando, hermano. Estaba entrando al que consideraban un gran rey mesiánico, sí, pero un conquistador, un rey militar también. Pero no estaban, hermano, esperando al Salvador que podía perdonarles de su pecado y darles vida eterna. No estaban esperando con esa actitud. Tenían razón al creer que Él era el Mesías, el hijo de David, porque así otro evangelio lo marca, y que había venido en el nombre del Señor, sí, efectivamente, pero estaban equivocados al creer el tipo de libertador que estaba entrando. Muchas iglesias, hermano, hoy en día conciben a Jesús como un cumplidor de deseos. Se están equivocando. Como quien puede darles riqueza, salud, éxito y felicidad y todas las cosas humanas que desean. Hay iglesias en donde se dice: ven a Cristo y todo estará bien. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es Jesucristo el Salvador. Al igual que aquella multitud que estamos estudiando, narrando, hermano, que llegó a clamar al Señor mientras pensaban que les cumpliera sus deseos egoístas de pues solamente que fueran liberados de la opresión romana. Al igual que pasó con Jesús en aquel tiempo, hermano, unos días después, que esa multitud que clamaba lo rechazaba, hermano, hoy sigue habiendo rechazo al Señor. Hoy sigue habiendo ese rechazo, hermano, en nuestros días. Le predicas a la gente y la gente no quiere saber de Cristo. No le interesa venir a la Escritura, no le interesa venir a congregarse, pero le necesitan grandemente, hermano. Cuando los traen engañándolos, pensando que el Señor les va a cumplir cualquier deseo, hermano. Y cuando el Señor se da cuenta, ellos, que cuando el Señor por medio de su palabra confronta sus vidas y les dice la importancia del arrepentimiento de sus pecados, mucha gente ya no quiere nada. Van buscando a un Dios que no es el Dios de la Escritura. Es un Dios en sus mentes. Cuando no reciben el favor de Dios y cuando son confrontados con el pecado, no quieren lo que ofrece ese Salvador y se alejan. Cristo no es un rey que complace caprichos, hermano. ¿Cuánto está? Gloria a Dios. Cristo no es un rey así. No es un rey a quien se pueda usar para nuestros deseos egoístas. Él es verdadero rey que vino a morir en una cruz para pagar con su vida la justicia de Dios y librarnos de la esclavitud del pecado y cambiar nuestros corazones egoístas que ahora le sirven al Señor y le dan gloria a Él. Mateo 21:10, por favor. Cuando entró Él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: escuche, ¿quién es este? ¿Quién es este? Y dice el verso 11, y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret. Solo le reconocían como profeta, hermanos. Había pasado poco tiempo y ya no le llamaron el hijo de David ni lo alabaron como el gran libertador. Ahora no lo consideraban más que un profeta, hermano. Dice un comentarista, hermanos, y cito: las personas sabían, pero no creían. Y debido a que no creían, dejaron de saber. Al igual que sus antepasados, a quienes Isaías predicó, oían, pero no entendían. Y veían, pero no comprendían, porque sus corazones eran insensibles. Oyeron el mensaje de Jesús,
dieron fe de los milagros que hizo y ni siquiera reconocieron la divinidad del Señor, sino que rechazaron su condición de Salvador y su señorío. Eran totalmente terrenales, materialistas y satisfechos de sí mismos. Lo único que les interesaba eran los reinos de este mundo, no el reino de Dios. Fin de la cita. La gente sigue estando en esta misma situación. Mucha gente, tristemente lo digo, no reconocen al Salvador. ¿Qué con nosotros, hermanos? ¿Estamos reconociendo al Señor? ¿Estamos reconociendo a Jesucristo como Salvador? ¿Estamos reconociendo a Cristo como Señor de nuestra vida? Eso significa que Él es el que dirige nuestra vida. Decir que Jesús es mi Señor, es decir, el Señor dirige mi vida. ¿Por medio de qué? Por medio de su palabra. Esa es la pregunta para usted y para mí, aún, por supuesto. ¿Estamos viviendo de tal manera que reflejamos con nuestra vida diaria que el que dirige nuestra vida es Cristo? Si somos hijos, hermanos, hijas, la respuesta es sí. Con batallas en nuestra carne, sí, pero tendiente en nuestro corazón y nuestro deseo y nuestra actitud de santificarnos para honrar a Dios. Honrar a Dios, hermanos. Porque, mire, se puede afirmar que Jesús es el Señor. Mucha gente lo dice. Jesús es el Señor. Se puede afirmar eso, pero no teniéndolo como Señor de su vida. Se puede exaltar a Jesús con alabanzas, la gente puede llegar a las iglesias, levantar sus manos, adorar al Señor y alabar a gran voz, clamar al Señor como Rey, pero no tener a Cristo como Rey de su vida. Aunque las personas no le reconozcan a Cristo como Señor, aunque las personas no le conozcan a Cristo como el Mesías, Él es el Señor y Él es el Mesías y Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores por toda la eternidad. Solo 5 días más tarde, hermanos, miles de estas personas clamaban para que lo mataran. Solo unos días. Qué contraste, ¿no? Concluimos, hermanos. Hoy, hermanos, en estos días, millones de personas, millones, en nuestro país, acudirán a las iglesias llevando una palma, ¿no es cierto? Para que le arrojen agua, ¿no? Y regresando a la casa, la coloquen en algún lugar, tal vez detrás de la puerta, como un amuleto, como una ayuda, como una protección. ¿Sabe por qué lo harán? Porque no ven, porque no alcanzan a entender la verdad, ni la magnitud, por supuesto, del significado de estos hechos. No les estamos señalando de manera juiciosa, hermanos, de allá venimos, al menos un servidor. Por eso debemos orar a Dios por esas personas, por esas familias, y sobre todo dar un testimonio cada día
de lo que el Señor ha hecho con nosotros, hermanos, para que ellos puedan ver que el Dios al cual adoramos aquí, al cual cantamos, al cual exaltamos, es el único Dios vivo y el único Dios verdadero. Esa es la palabra de Dios, hermanos. No falte la semana. Si no tiene gran necesidad de salir, aquí le esperamos, hermano, para seguir siendo instruidos por el Señor. El Mesías entrando, hermanos, como libertador. El Señor había iniciado con este evento el principio del fin de su ministerio terrenal. Había iniciado sus días de sufrimiento, hermano, que lo llevarían a la muerte en la cruz del Calvario. Cristo entró en aquel día, hermano, no para subirse en un altar y ser coronado como un rey terrenal. Él entró, hermano, para el inicio de su crucifixión, para ser coronado por una espina y recibir el castigo y la burla, pagando el precio por su vida y por mi vida, para traer libertad, la libertad que hoy gozamos, para cantarle, para exaltarle y para vivir para su gloria. Oremos, hermano, ahí disfruta. Padre bendito, queremos darte gracias por tu palabra, Señor. Gracias por recordarnos este evento tan importante, Señor, en tus planes soberanos. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos ha permitido entender que verdaderamente tú eres el Mesías, Señor, el Salvador, Señor. Gracias porque nos has iluminado para poder quitar todo estorbo en nuestra vista y en nuestro entendimiento. Señor, tú sigues entrando en la vida de aquellos que te lo piden, aquellos que te reconocen como Señor y como Dios. Hoy te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que hagas la obra en el corazón de quien en esta tarde ya se encuentra aquí, que no esté en Cristo, Señor. Es tuya la obra de salvación. Haz la obra en aquellos que no te han recibido, Señor. En aquellos que no han reconocido que tú eres el Señor. Haz la obra, Señor, en tu amor, en tu misericordia, para que vengan a ti en alabanza y en honra verdadera, Señor. Tú eres bueno y misericordioso, Padre. En quien te conocemos, Señor, ayúdanos, Padre, a manifestar cada día de nuestra vida que has venido a nosotros, que te conocemos como Señor y como Salvador de nuestra vida, Señor. Padre, ayúdanos a honrarte, no como lo hizo la multitud en aquel tiempo, Señor, sin entendimiento, teniendo solo conceptos vacíos, Señor, sino viviendo bajo tu autoridad, viviendo bajo tu soberanía sobre nuestras vidas, Padre. Ayúdanos a que así sea. Que a través de nuestros frutos, Señor, de nuestra manera de vivir, reflejemos que tú vives, Señor. Que vives en nosotros como tus hijos e hijas, Señor. Que con nuestra vida podamos declararte Rey. El Rey que salva, el Rey que bendice, Señor. A ti te damos la gloria, Señor, y el honor, Padre. Porque oramos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una tarde de bendición y con la ayuda de Dios nos vemos aquí el próximo jueves, viernes y domingo, si Dios permite. El Señor le bendiga.